Buenos días, iglesia. El día de hoy estaremos en la clase número 35, perseverando hasta el final. Y vamos a comenzar leyendo el texto de Hebreos capítulo 10, versículo 26. Les voy a compartir la pantalla. Hebreos 10. Y vamos a ver el versículo 26. Nomás les comparto la pantalla. El versículo 26 de Hebreos 10 dice lo siguiente: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. La semana pasada vimos la importancia de perseverar hasta el final. Y también vimos cómo el congregarnos como iglesia nos ayuda en lo práctico a perseverar. Les leo Hebreos 10, el versículo 24 al 25, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día de hoy veremos la advertencia de juicio a los que no perseveran hasta el final. Así que el título de esta tarde es una advertencia para perseverar. Una advertencia para perseverar. Les comparto la pantalla una vez más. Hebreos 10, versículo 26, que dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí vemos una advertencia después del mandamiento de no parar de congregarnos en la iglesia. Como ya mencionamos, debido a la persecución y el sufrimiento de algunos hebreos, ellos ya estaban a punto de tirar la toalla y abandonar su cristianismo. Y algunos paraban aún de asistir regularmente a las reuniones de la iglesia. Y quiero que noten con qué asocia el predicador el no congregarse en el versículo 26. Dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de hablarnos de congregarnos, nos habla y lo asocia con el congregarse dentro de la iglesia. ¿Ven la importancia de asistir a la iglesia? El asistir a la iglesia con los santos es el mecanismo que Dios dejó para cuidarte de caer en el engaño del pecado. Hebreos 10, versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice el versículo 26, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Estos hebreos ya habían escuchado el evangelio de Cristo. A eso se refiere aquí el versículo con que recibieron el conocimiento de la verdad. Y la advertencia es que si ellos, después de escuchar el evangelio, seguían voluntariamente pecando, entonces ya no habría perdón de pecados. Ahora, ¿por qué dice las palabras si pecáramos voluntariamente? En el Antiguo Testamento,
los sacrificios mosaicos solamente eran para los pecados que fueron hechos en la debilidad humana. Solamente eran para los pecados que no fueron hechos intencionalmente en rebeldía. Pero no había sacrificio para esos pecados que eran hechos deliberadamente. Ahora, en Cristo hay perdón de pecados para todos los que hay en rebeldía y en no rebeldía. Pero lo que está haciendo aquí el predicador es que está haciendo la alusión del Antiguo Testamento diciendo, si nosotros pecamos deliberadamente después de haber escuchado sobre el único y suficiente sacrificio que hay, entonces ya no hay nada fuera de él. Ya no hay sacrificio que nos salve. Si los hebreos dejaban de perseverar y seguían pecando, ya no habría salvación. ¿Por qué no habría perdón de pecados? ¿Por qué no habría sacrificio? Porque habían rechazado al único que los puede salvar, a Cristo. Y fuera de Cristo no hay esperanza sino juicio. Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la verdad de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, el que no persevera hasta el final en el evangelio irá al mismo infierno. En las palabras de Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten que dice el pasaje, muchos me dirán, no dice pocos me dirán, no dice muchos, una gran cantidad de personas en aquel día dirán, no predicamos, no hicimos milagros, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tal vez muchos dirán que fueron a una iglesia reformada, muchos dirán que estuvieron en el coro, muchos que predicaron, muchos que nunca imaginamos, pero será el caso de muchos que irán al infierno a una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10, versículo 28, les comparto la pantalla. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Bajo la ley mosaica, 2 o 3 testigos eran necesarios para traer una acusación formal de pecado en contra de alguien y después esta persona era apedreada hasta su muerte. Ahora, muchos creen que Dios ha relajado su justicia en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, pero ¿qué dice la Escritura? Noten el 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que me será el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracias? Es un argumento del menor al mayor. Si en el viejo pacto bajo Moisés uno moría apedreado por su pecado, ¿cuánto más creen que será el juicio? ¿Cuánto más severo será el juicio para aquel al que pisotea o pone debajo de sus pies, al que considera inmunda o sucia la sangre del Hijo de Dios? ¿Cómo crees que le irá al que ofende al Espíritu de gracia que nos quiere convencer de pecado para llevarnos a la cruz? Como dice Mateo 12, versículo 31, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas el espíritu, perdón, más la blasfemia contra el espíritu no le será perdonada. Hay un solo pecado que es el pecado imperdonable, y es que después de haber escuchado el evangelio y el espíritu de gracia te quiere llevar a Cristo, a la cruz, al evangelio, a nacer de nuevo,
y te niegas, ese es el único pecado imperdonable. Porque como ya mencioné, fuera de Cristo, fuera de Él no hay salvación, sino juicio para los pecadores. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, si entendemos el contexto, está hablándole a las personas que han creído, bueno, por lo menos han profesado fe en Cristo. Entonces, estas son advertencias fuertes, solemnes, ya que muchos de los que están escuchando esto dicen ser cristianos en el contexto original de los hebreos. Entonces, está diciendo esto. Si nosotros decimos ser creyentes y practicamos el pecado, iremos al mismo infierno, porque nunca fuimos creyentes y lo mostramos al considerar que la sangre de Jesús es inmunda por la manera que vivimos. Y recuerden que está asociado también con no congregarse, según lo que hemos visto en Hebreos 10, 24 al 25. Ahora les voy a compartir la pantalla, les voy a enseñar unos versículos muy interesantes en el capítulo 6. Voy a compartir la pantalla, vayan conmigo a Hebreos capítulo 6. Y vemos desde el versículo 4. Hebreos 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí el versículo 4 dice, porque es imposible, no hay forma de que se haga, que los que una vez fueron iluminados, y estas palabras que usa iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, está hablando de personas que una vez se identificaron como cristianos o tuvieron alguna relación con la iglesia, y usualmente se usan para hablar de gente que son salva. Por eso estos versículos son muy controversiales y algunos aún, aunque erróneamente, los usan para argumentar que la salvación se pierde. Pero no es lo que está diciendo el predicador hebreo, sino que está diciendo que aquellos que estuvieron tan cerca del cristianismo, aquellos como Judas, quien fueron hechos de alguna manera partícipes del Espíritu Santo, no fueron sellados por el Espíritu Santo, pero estuvieron ahí. Judas participó en milagros. Judas de cerca gustó del evangelio, estuvo cerca de él, escuchó, le fue revelada la verdad, aunque nunca creyó. Versículo 5. Y gustó la buena palabra de Dios y los poderes del evangelio. Vio los poderes del evangelio en los milagros de las confirmaciones, en los milagros de Cristo. Él mismo participó en ellos, pero luego el versículo 7 dice, recayeron, sean otra vez apartados, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. Judas se apartó, apostató de la fe, abandonó su cristianismo y era imposible que regresara a la cruz, porque sería como tratar de crucificar por segunda vez al Hijo de Dios. Él había escuchado todo lo que hay que escuchar, que el Evangelio es la única salvación para el pecador. Pero al rechazarlo, ya no habría forma de regresar. Judas tuvo un arrepentimiento conforme a este mundo. Si hubiera tenido un arrepentimiento genuino y regresado a la fe a Cristo, sería otra historia. Pero aquí está hablando de la apostasía
de aquellos que dicen ser creyentes, pero nunca fueron creyentes. Regresamos a nuestro pasaje en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Un segundito nomás. Hebreos 10. Y vamos a ver los versículos que estamos en el versículos 29 al 30. Dice, cuanto mayor, versículo 29, castigo pensáis que me será aquel que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Estas citas del versículo 30, mía es la venganza. En el Antiguo Testamento, Dios prometió que cualquiera que se metiera con Israel, él se vengaría. En el libro de Romanos, capítulo 12, dice que cualquiera que se meta con la iglesia, él se vengaría de los enemigos de la iglesia. Pero aquí en el versículo 30 es muy distinto el contexto. Aquí dice que cualquiera que diciéndose ser creyente menosprecia al Hijo, el Padre ha jurado que él mismo tendrá venganza sobre esa persona. En las palabras del Salmo 2, versículo 12, honrad al Hijo para que no se enoje. Y el que no se enoje aquí es el Padre. Honrar al Hijo para que no se enoje. ¿No se enoje quién? El Padre. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hebreos 10, versículo 30. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El versículo 30 dice, el Señor juzgará a su pueblo. Y esto es muy importante porque Dios juzgará a aquellos en la iglesia quienes se apartan de él. Estos versículos son para los incrédulos quienes vivan entre el pueblo de Dios específicamente. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Deberíamos de temer a aquel quien puede tirar el cuerpo al mismo infierno. Y no solamente el cuerpo, sino el alma. Puede matar el cuerpo y tirar el alma al infierno. Pero ahora noten el cambio que habrá del versículo 32 en adelante. Iremos un poco más rápido. Dice, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aquí el predicador, en el versículo 32, cambia el tono y empieza un tono pastoral. Primero vemos en Hebreos un patrón de advertencias fuertes y después palabras pastorales de ánimo. Y aquí les dice, pero traigan a la memoria los días pasados. Ustedes en el pasado, ustedes fueron fuertes, en el poder de Dios se pararon firmes sin fluctuar en el evangelio y lucharon, combatieron, pelearon en gran sufrimiento. Versículo 33. Por una parte, ciertamente con vituperios fueron insultados. Versículo 33. Y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos.
Y por otra parte, llegáis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Algunos hebreos habían sufrido en gran manera y aún fueron hermanos o amigos de los que estaban sufriendo por el evangelio. Ellos estaban sufriendo gran persecución y eran como un espectáculo al mundo. El cristiano está llamado a perseverar, está llamado a luchar, a combatir como Cristo lo hizo y nos dejó ejemplo hacer. Somos llamados a sufrir de parte de Cristo, por Cristo y para Cristo. De la misma manera que Cristo experimentó sudor, lágrimas, gotas de sangre, insultos, humillación, nosotros somos llamados a sufrir por el Evangelio y perseverar hasta el final. Si lo crucificaron a Él, también quedará en crucificarnos a nosotros. En las palabras de Jesús a Pablo, Hebreos 9, Hechos 9, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le enseñaré cuánto es necesario sufrir por mí, dice Jesús, y esto aplica a nosotros. Cristo nos enseñará cuánto es necesario sufrir para su gloria. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los hebreos en el pasado habían mostrado gran gozo. Ellos eh, fueron a prisión algunos y ayudaron a los que estaban en prisión, y con gozo mirando las glorias del evangelio como más valiosas que la gloria de este mundo. Como Moisés, considerando los vituperios, los sufrimientos de Cristo mayor que lo que Egipto podía ofrecer. Una perdurable herencia en los cielos. Y luego dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice aquí que es necesaria la paciencia. Una pequeña historia personal un poco vergonzosa es que la vida cristiana es como una carrera de larga distancia. Y recuerdo muy bien en el pasado que participé en mi primera carrera, y en la primera vuelta iba en primer lugar y en la segunda vuelta iba al último lugar. Y la vida cristiana es una que se corre con paciencia. Uno que se ocupa medir los tiempos y ser perseverante, continuar. La perseverancia viene del Señor, los que son elegidos por Él serán los que serán salvos, pero en la responsabilidad humana uno debe de esforzarse, conocer los tiempos y continuar y continuar y continuar sin perder la vista de la meta. No es el que eh, un sprint, uno que corre rápido, sino uno que persevera hasta el día final y que escucha buen siervo fiel de parte del Señor Jesús. Compartimos la pantalla una vez más. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿La promesa de qué? Del Evangelio, de la gloria venidera. Porque, versículo 37, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará más, el justo por la fe vivirá. Y si
retrocediere, no agradará mi alma. La venida del Señor está cerca. Y esta es una verdad que se repite constantemente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y no queremos ser como el siervo que se avergüenza cuando regrese el Señor. Noten el versículo 38, mas el justo por la fe vivirá. Esto lo conocemos de Romanos, que el justo vive por la convicción de la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, la convicción de lo que no se ve, pero con una certeza. Dice la parte final, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y si apostata, dice Dios, no agradará mi alma. Y es una referencia a que al que se aparta de la fe, que abandona su cristianismo por las dificultades de la vida, por las tentaciones o cualquier otra cosa, irá al mismo infierno. Pero no tienen la última parte y por eso creemos que la salvación no se pierde, aparte de que muchos versículos en el Nuevo Testamento, aquí el versículo 39, noten cómo termina el predicador. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Dice el predicador, nosotros los verdaderos creyentes no abandonamos la fe, sino que perseveramos. Un verdadero creyente persevera hasta el final. Y los que no son creyentes pueden profesar que lo son, pero terminan apartándose y jamás regresan. Pero nosotros, el predicador se incluye con los que sí son verdaderos creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, no somos de los que nos abandonamos nuestra profesión para después ir a la perdición del infierno, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Un verdadero creyente persevera hasta el final. Clase número 35. Dios le bendiga, iglesia.